el marco del debate en las Cortes de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Amigos de la Tierra ha querido recordar al Gobierno su obligación de garantizar el derecho de la ciudadanía a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable. Un tema que despierta muchísimas dudas entre todos los ciudadanos y por eso hoy queremos conocer más a detalle con Cristina Alonso, que es responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra. Cristina Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de charlar contigo porque no sé si vosotros también lo percibís, ¿no? Que esto de la energía renovable, de generar nuestra propia energía, todavía sigue, bueno, pues generando muchísimas dudas entre la ciudadanía, ¿no? Sí, exacto. El tema de la energía comunitaria, ¿no? Como nosotros nos gusta llamarlo, es algo que, bueno, sí que es verdad que está más desarrollado en otros países de Europa, pero en España existen iniciativas que van por delante de la legislación y ya están empezando, pero es verdad que todavía es algo bastante desconocido, ¿no? Y como está muy relacionado con lo que tú dices, ¿no? De tecnología renovable, etcétera, como que parece muy distante, ¿no? Y a la vez muy difícil, nada más lejos de la realidad. Sí, Es sí, posible y sí, sí. lo de muy difícil es algo que casi a todos se nos aparece, ¿no? En la mente cuando hablamos de eso, de generar nuestra propia energía. Pero vamos a empezar a definir conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esa energía comunitaria, como os gusta a vosotros llamarlo? Pues la energía comunitaria, como su nombre indica, es producir energía, ¿no? Bueno, no solo producir, es producir, almacenar, gestionar, vender, etcétera, de forma comunitaria, es decir, es incluir la participación ciudadana de una forma real en esta transición, ¿no? Energética hacia las renovables. Estamos viendo, ¿no? Como hay, bueno, muchísimas propuestas de grandes proyectos eólicos, sobre todo fotovoltaicos, etcétera, pero que, bueno, que están siendo llevados a cabo por grandes empresas y la ciudadanía no está siendo partícipe de esto. Entonces, para ello aparece un concepto que es el de comunidades energéticas, que se define a través de unas directivas europeas y que obliga a los Estados miembros, en este caso al Estado español, a incluirlo también dentro de esa planificación de transición energética, no son las comunidades energéticas. Como ya digo, estarían conformadas, hay que definirlas todavía, pero estarían conformadas por la ciudadanía, por pequeñas y medianas empresas, así como instituciones públicas. Y tienen el derecho de generar de su propia energía a través de energía renovable, desde lo más común que se nos viene a la cabeza son paneles fotovoltaicos, pero también Sí. podemos hablar de parques eólicos o, bueno, biomasa de pequeña escala, etcétera, o recuperación de energía hidroeléctrica que tengamos en nuestros pueblos, por ejemplo, y pues eso, producirla, gestionarla, venderla, almacenarla. O sea, es una forma de participar en el sistema energético, ¿no? Y sobre todo en esta transición energética, ¿no? De la que estamos ahora mismo, ¿no? En ello. Sí, ahora mismo se está debatiendo en eso y solicitáis eso, que se garantice ese derecho, porque hoy en día una persona que en su casa quiera, bueno, pues generar e incluso llegar a vender el sobrante de la energía que produce, ahora mismo, hoy por hoy, no es posible, no está garantizado ese derecho. ¿Qué problema se encuentra? Sí, sí, ahora mismo es posible. De hecho, hay muchas personas, ¿no? Que instalan sobre todo placas fotovoltaicas porque es lo más fácil, es una instalación muy, muy sencilla, muy fácil, es fija, ¿no? Y es muy fácil gestionarla. Entonces, hay muchas personas que lo hacen, ¿no? A través del autoconsumo, ¿no? Que se llama ese autoconsumo, puede ser individual. Yo tengo mi casa, instalo mis paneles fotovoltaicos y me autogenero energía. Si no la consumo toda la abierto a la red y recibo, ¿no? Una compensación por ello, que se traduce en, bueno, una compensación en tu factura de la luz. Claro, esto es de forma individual. Después estaríamos hablando del autoconsumo compartido, que en vez de en mi casa, pues vivo en un bloque de pisos, por ejemplo, y lo ponemos entre todos los vecinos. Claro, lo que pasa que bueno, este término ahora mismo tiene unas limitaciones en cuanto a hablar de comunidades energéticas, porque hablar de comunidades energéticas estamos hablando ya de barrios, de pueblos, de municipios, etcétera. Entonces, ahora mismo para eso existen unas limitaciones, si bien ya existen bastantes limitaciones burocráticas, ¿no? Es muy difícil gestionar toda la burocracia que hay que llevar a cabo para poder, ¿no? Eh, pues conectarte a la red y poder vender esa energía, por ejemplo. Hay otras limitaciones como, por ejemplo, la distancia. Ahora mismo hay una limitación de 500 metros, entonces si yo quiero realizar una comunidad energética, claro, 500 metros, por ejemplo, en un pueblo es muy poco.
Entonces, eso está limitando el impulso de estas comunidades energéticas, porque ya no solo estaríamos hablando de, como ya decía antes, de autoproducir, ¿no? Para un pueblo nuestra energía que vayamos a consumir, sino de participar directamente en el sistema energético, que es decir, yo puedo también almacenarla y después venderla o actuar como agregador de demanda, que bueno, es una figura un poco más complicada, pero que también está presente en la nueva directiva que hay que llevar a cabo aquí en España. O incluso, ya no solo relacionado, ¿no?, con la producción de la energía, sino gestionar las redes de distribución, ¿no? El proceso que se está llamando ahora de remunicipalización de las redes de distribución. Sabemos que aquí en España las redes de distribución son propiedad de, bueno, en el 95% de los casos, de las grandes 5 compañías, que a la vez también tienen el control de la producción y de la venta, ¿no? Entonces aparece esa nueva figura que, bueno, facilita de que una comunidad energética también pueda gestionar la redistribución de ese pueblo, del municipio, etcétera. Lo que pasa es que ahora hay muchas limitaciones, en concreto en la legislación española, que impiden eso, porque, por ejemplo, no hay separación de propiedad y gestión de las redes de distribución, y necesitamos esta separación para que, bueno, otras entidades como la ciudadanía pueda optar también a ser gestor de esa red de distribución. Es decir, es una participación, es impulsar una participación real de la ciudadanía, ¿no? Y empoderar a la ciudadanía, porque es necesaria. Es necesaria ese empoderamiento y es necesaria esa participación de la ciudadanía, porque crea resiliencia, ¿no? Lo que ahora se nombra mucho, ¿no? Crea resiliencia, relocalización, ¿no? Del empleo, descentralización de la energía, ¿no? Poner la energía en manos de las personas, ¿no? En que nos tengamos siempre en esta existencia, ¿no?, de roles de poder, ¿no? En este oligopolio histórico energético. Claro, el problema es eso, ¿no? Que nos topamos, como decías, un 95% de la red, que es propiedad de esas empresas que forman el oligopolio. Supongo que ese será uno de los principales baches con los que se va a encontrar esta ley de cambio climático, ¿no? Exacto, es que ahí tenemos, ¿no? O sea, estamos presionando para que se incorpore, además se tiene que incorporar porque esto viene de Europa, son directivas europeas que obligan, ¿no?, a los Estados miembros a cumplir esto y a transponer esas directivas y hacerlo patente en nuestras legislaciones. Pero efectivamente, como tú comentas, nos encontramos, ¿no?, con este oligopolio energético histórico que tenemos en este país. Entonces, claro, igual que nosotros presionamos, ¿no?, por un lado, y hacemos incidencia para que sea posible esta participación real de la ciudadanía, pues claro, hay grandes poderes y también hay grandes intereses que presionan en el sentido contrario. Entonces, ahí estamos, y por ello ahora mismo nos encontramos en un momento crucial, donde se está tramitando ya en la recta final la ley de cambio climático, y entendemos que, aparte de la transposición de estas legislaciones, la ley en su ámbito, ¿no?, estatal, debería de incluir unos objetivos también vinculantes en cuanto al impulso de estas comunidades energéticas. Porque si bien vemos objetivos vinculantes de, por ejemplo, producción de energía renovable que es necesario instalar de aquí a 2030, no aparece ningún objetivo que asegure que se va a impulsar la participación ciudadana. Claro, vosotros frente a ello alertáis sobre falsas soluciones, así lo habéis determinado, ¿no?, en vuestro comunicado, llamando, como decimos, al gobierno a garantizar ese derecho. ¿De qué falsas soluciones sois, bueno, pues alerta? Sí, cuando hablamos de falsas soluciones nos referimos sobre todo a la posibilidad de que se incluya, veremos a ver porque están en debate, conceptos como emisiones netas, cero o neutralidad tecnológica. ¿Qué significa ese concepto? Significa que una industria, por ejemplo, puede contabilizar las emisiones negativas, y entonces la emisión neta, ¿no?, este palabra, ¿no?, que aparece, la emisión neta sería cero. Esto conlleva falsas soluciones. ¿Por qué? Porque esas emisiones negativas, digamos, están muy relacionadas con sistemas tecnológicos, sobre todo de captura y almacenamiento de CO2. Quiere decir que tú puedes estar emitiendo CO2 y a través de una tecnología se absorbe, se separa ese CO2 y se almacena. Y se almacena
vamos, básicamente debajo de la tierra. Y Ujú. por el otro lado también estaría, bueno, a través de plantaciones, etcétera, de árboles que actúan como captores también de CO2, pues ir compensando. Claro, eso no es una solución posible, porque implica, bueno, pues todo este tipo de impactos, ¿no? En la tierra no tenemos suficiente terreno, ni tierra, ni suelo para poder almacenar todo ese CO2, porque estamos hablando de muchísimo Mm. CO2 que emiten las industrias. Y aparte, esto implica, por ejemplo, en el caso de replantaciones, etcétera, de árboles, implica que sobre todo en el sur global va a haber muchas plantaciones de este tipo con unos impactos sociales y ambientales muy grandes, porque esto produce desplazamiento de poblaciones, produce cambios de uso de suelo, produce disminución en el acceso a recursos de suministro alimentarios, etcétera. Entonces, claro, entendemos que este concepto es introducirlo es muy peligroso porque no evitaría que se siguiera emitiendo, sino que se Mm. buscara complementar esas emisiones con este tipo de tecnología. Lo que es necesario es reducir las emisiones, no seguir emitiendo y compensarlas de esta manera. Mm. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, ¿no?, esas falsas soluciones. Como decimos, está en proceso esa ley de cambio climático y transición energética. ¿Qué esperanzas tenéis puestos en ella? ¿Sois optimistas, aún marcando, como habéis hecho en esta ocasión, ese recordatorio de las obligaciones para el gobierno? ¿Sois optimistas? ¿Cuándo saldrá? Bueno, se espera que la publicación, o sea, que la aprobación de la ley esté en primavera. No lo sabemos seguro, ¿no? Dependen de muchos factores, tenemos ahora las elecciones catalanas, etcétera. Si somos optimistas, pues, o sea, nos gustaría serlo, pero tal y como vemos que se están desarrollando las cosas, con toda la presión social que hay, con la comunidad científica alertando desde hace décadas que es necesario reducir en esta década, ¿no? Sobre todo es súper importante a 2030 un 55% respecto de 1990 y nos encontramos con, bueno, con no sé cómo llamarla, ¿no?, alegría de que se ha aumentado la ambición un 23%, pues lo que recibimos es enfado Mm. y frustración. Es decir, no podemos celebrar un 23% porque es insuficiente. Así no llegamos. Esta década es importantísima. La comunidad científica nos dice que tenemos que reducir las emisiones, además un 7,6% anual, porque esta reducción tiene que ser progresiva, si no, no llegamos a esa neutralidad Mm. al 2050 y con ello nos vamos a sobrepasar ese grado y medio, ¿no?, a final del siglo, con todas las consecuencias que va a tener. Entonces, bueno, ahora mismo estamos bastante, podríamos decir, muy preocupadas Mm. porque ese objetivo, como ya digo, es insuficiente, además es insolidario, porque España, bueno, como país desarrollado también tiene una responsabilidad histórica en cuanto a reducción de emisiones y al final esto conlleva unos escenarios climáticos pues más nefastos de los que nos podíamos encontrar si no hacemos nada al respecto y, Mm. por supuesto, unos impactos diferenciados. Esto se va a transmitir en unos impactos por supuesto, en los países del sur global y comunidades más vulnerabilizadas que menos han contribuido al cambio climático, ¿no? Entonces ahí se juntan varios factores, pero yo ya digo, ojalá en estos meses yo animo Mm. a que la ciudadanía, instituciones políticas, etcétera, presionen porque es muy importante esta ley bueno, es que se nos va la vida en ello. Y como hacéis hincapié en esa participación ciudadana, ahora mismo un ciudadano que nos esté escuchando y diga, ah, pues me interesa, yo quiero saber cómo podría ejercer mi derecho a producir, a consumir, a almacenar, incluso vender esa energía renovable, ¿qué le recomendarías? No sé si asesoráis a través de Amigos de la Tierra, si es muy Sí. complicado, si animamos a que se embarquen en este proyecto. Pues yo sí, efectivamente lo animaría a que se embarcase y es verdad que ahora mismo, ¿no?, encontrar a lo mejor información concreta, pues todo muy difuso, pero lo animaría a que entrase en nuestra página, tenemos mucha información al respecto y sobre todo poder ponerlo en contacto con otras iniciativas que ya se están llevando a cabo, ¿no? Porque creemos que lo importante es eso, ¿no?, crear red de aprendizaje, de acompañamiento, de compartir experiencias y bueno, eso, que contacte con nosotras, que le pondríamos en contacto con Mm. gente, encontráis mucha información, podéis encontrar mucha información
Y de hecho, bueno, acabamos de publicar un pequeño informe del estado actual de la energía comunitaria en el Estado español bueno, como recomendaciones, ¿no? Para transponer las directivas europeas, pero en breve vamos a publicar una guía ya más concreta de cómo impulsar una comunidad energética, cómo llevarla a cabo. Entonces, en breve tendremos esa guía que seguramente ayudará a muchísima gente. Bueno, pues Así estaremos que muy estar atentos atento. entonces a la página web de Amigos de la Tierra, amigosdelatierra.org, y de todo lo que se vaya publicando en ella. Así que hoy nos hemos parado a hablar con Cristina Alonso, que es responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, recordando la necesidad de que el Gobierno garantice ese derecho de la ciudadanía sobre las energías renovables. Participación ciudadana es, en definitiva, lo que se está pidiendo. Cristina Alonso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos atentos a cómo se vaya desarrollando y seguro, si así nos lo permites, que podremos volver a hablar contigo cuando vayamos conociendo novedades acerca de esta ley. Por supuesto, y muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Un placer. Gracias y hasta pronto. Pronto.